no muy contento de ¿Por que qué? la oposición se burle, ¿no?, de las personas que lamentablemente pierden su visa. Fíjate, estaba viendo yo datos. Ya se robó la Oye, palabra. sí, O sea, sí, rapidísimo, calma, nada más. pueblo, calma. No, él lo digo, nada más. No, 2024, 40,000 mexicanas y mexicanos perdieron. Si no recuerdo, uno de ellos fue Simón Levy, el primero que empezó con Pero eso. aquí no, yo no he hablado con Que, Simón que Levy. fue ese, no, como no, si tú lo descubriste en Portugal. Pero yo no he hablado con él. Tú lo descubriste en Portugal Sí, cuando no, decía sí, que pero- estaba en Estados pero Unidos, no ¿no? hablamos con él. No, que esa mentira, ¿no?, que de pronto repiten, la utilizan para dañar, y es una mentira. Pero dime, ¿quién dijo aquí que no tenías visa? Yo personalmente, ¿Quién dijo aquí no, que no, no aquí tenías? nadie, o sea, Ah. lo que estoy diciendo es, aquí ha habido colaboradores O sea, tuyos ¿quién? que tienen voz, ¿no? ¿Quién? Es que lo voy a mencionar. No, dime quién, lo voy a porque es que mencionar, no, sí lo voy a yo sí mencionar. quisiera saber. Hay uno que se llama Gildo, si no me equivoco. ¿Gildo Barza? En algún comentario, A en ver, algún tuit, en chéquenme algún los X, tuitos, por favor. de hace mucho tiempo. Pero no aquí. Sí, no, aquí no, en sus redes sociales. Ah. Pero lo dije con toda claridad. Ah, ok. ¿No? Que hay No, colaboradores que no, incluso no. aquí utilizan este espacio para golpear a nuestro Pero movimiento. Gildo no es ¿no? colaborador de la mesa, es un periodista. Sí, y aquí tiene un espacio. A veces cuando Sí, tenía claro. información. Pero no Pero a permanente. ver, Pero- déjenme pero ¿qué tiene que ver ir Gildo el con tema. todo Yo sé esto? que A no ver. les gusta No, lo que les voy a decir. No empieces, No, échate no, un- no. ¿Me quieres preguntar todavía? Sí, ¿tienes visa o Pero no residencia, tengo por Arturo? qué responderte en Ah, bueno, estatus está bien. migratorio. No, Ok, está bien. adelante, Gibran. Era No, pues sí, un... ahora resulta. No, pues es que- Enredará todavía Arturo. Solamente a los que quieran creer en Morena ciegamente, porque no se trata de narrativas. Qué hueva hablar de consultores políticos que diseñan tal y tal estrategia. Qué hueva para ti. Sí, a ti te encanta, hombre, a mí me gusta hablar de los problemas de los mexicanos. Pues es un problema para El los tema- mexicanos tener injerencia. Gibran. el tema- Y que violó la ley para ser gobernador, hizo un pacto con las agencias extranjeras No es el y caso de Durazo y ni es de un Américo. informante de las autoridades extranjeras Ok. que negoció en su momento No es el inmunidad. caso de Durazo ni de Américo. No es Es ese. un ejemplo que pongo Pero sobre no la es el mesa. caso. Este. Pero lo de Durazo y Américo son señalamientos. No, Dame sí, la prueba te otra vez. pregunto, te pregunto. Es que volvemos otra vez al ridículo de estar hablando A ver. de cosas que son señalamientos. Punto. Federico, decías, traías información de Ricardo Mejía Verdeja, diputado del PT, respecto a que había perdido su visa. No, información publicada. A ver, Zócalo. yo lo que Él decía lo dijo. en Zócalo y en Aquí lo dijo. Telesaltillo. Sí. Que lo sostenga. No, a ver. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. El día de hoy vamos a hablar sobre esta oposición, particularmente de los prianistas. Hoy Federico Tori, pues ha aprovechado las recientes revelaciones sobre las cancelaciones de visas estadounidenses a gobernadores de Morena, como Alfonso Durazo y Américo Villarreal, para posicionar una narrativa de vínculos entre el oficialismo y el crimen organizado. Utilizan esta narrativa, se engancha a su seno noreste, tomando esta postura muy particular, parcialmente hacia los opositores. Esta postura que está en contra de acciones del proyecto de la Cuarta Transformación. En contexto, quiero amigos compartir con ustedes esta mesa de debates donde realmente Azucena saca esa casta señalando que todo lo que hace la Cuarta Transformación está mal y que todo lo que dice Estados Unidos dice que es la verdad absoluta. De ese tamaño es esta mesa de debates que hasta el mismo Gibran Ramírez cae envuelto en las mentiras de estos opositores y que este señalamiento que hace el PAN Estados Unidos, pues aquí Arturo Ávila ha expresado que el gobierno federal está trabajando bien y que esto es lo que le está ardiendo. Esto revira toda la realidad, todas las mentiras que viene haciendo esta oposición totalmente derrotada. Vamos a verlo, amigos y amigas, y lo comentamos. Los personajes más ricos. No muy contento de ¿Por que qué? la oposición se burle, ¿no?, de las personas que lamentablemente pierden su visa. Fíjate, estaba viendo yo datos. Ya se robó la Oye, palabra. sí, O sea, sí, rapidísimo, calma, nada más. pueblo, calma. No, él lo digo, nada más. No, bueno, 2024, 40,000 mexicanas y mexicanos perdieron su visa. 2025, Pero no 100,000. no por tener nexos con el crimen organizado. A ver, nada más lo pongo sobre la mesa. 100,000 mexicanas y mexicanos perdieron su visa, ¿no? Estás contando las caducidades, No sé Arturo. no sé las razones. O sea, que no la renovaron. Pero me parece que venir aquí y reírse o burlarse de eso, No, nadie por un se lado, está riendo. demuestra el Antes enorme de amor que- que uno le tienen a ese documento. Empezaría por decir, entiendo perfectamente bien que a los del Partido Acción Nacional les preocupe mucho el tema de la visa. ¿Por qué? Porque entiendo también que son mejor conocidos por entreguistas vendepatrias, ¿no?, por querer mucho más a otros países, por sentirse incluso en algunas ocasiones ¿Tú tienes casa en españoles, españolas, No. ¿no? Por la lógica Ni a esta, tiempo compartido llego. por la lógica esta de pensar que la visa, que la mayoría de las y los mexicanos no la tienen, ¿no?, les da un estatus distinto, ¿no? La mayoría de las y los mexicanos
¿no? Que nos escuchan, no, déjenme decir, y déjenme terminar, no tienen visa. Arturo, ¿tú tienes De visa hecho, o residencia? insisto nuevamente, ¿no? No vas a La ver. mayoría de las y los mexicanos Tiene residencia legal. no tienen ¿Pero qué tiene de visa, malo? ¿no? El que tenga o no tenga, ¿qué tiene de malo? Ese es el tema. El tema es que ellos piensan, ¿no? Que de pronto este tipo de debates, que además son debates sin ninguna lógica, ningún sentido, ¿no? Sirven para desacreditar a las personas de nuestro movimiento. Yo te voy a decir una cosa. A mí desde hace un año, llevan un año, diciendo las redes sociales, ecosistemas digitales e incluso algunos periodistas, algunos que incluso participan contigo y que dan comentarios, a ver. ¿no? Que a mí me han revocado la visa. Y esto ha sucedido ya, a ver, Aquí por no lo ha dicho por lo nadie. menos, no, sí hay una persona. Pero tú sí has ido a grabar a Estados A Unidos ver, después de eso pero, para aclarar que pero, conocer pero, los pero, derechos. pero es Exacto. muy curioso. Tú sí has ido. Sin duda, Sí. pero es muy, No fueron ni Durazo ni pero lo Américo que quiero allá. decir es Sí. que si hay una narrativa Yo de lo veo. comunicación Mucha, ¿eh? en esa lógica, que incluso yo recuerdo muy bien, ¿no? Hasta yo te di consejos un día, ¿te acuerdas de cómo grabar en que, Estados que Unidos? caí en la trampa, ¿no? Es verdad. Oye, que caí en Sí, la sí, me trampa acuerdo. de seguir con este juego, si no recuerdo uno de ellos fue Simón Levy, el primero que empezó con Pero eso. aquí no, yo no he hablado con Que, Simón que Levy. fue ese, no, como no, si tú lo descubriste en Con Si- Portugal. Pero yo no he hablado con él. Tú lo descubriste en Portugal Sí, cuando no, decía sí, que pero- estaba en Estados pero Unidos, no hablamos con él. pero, A ver, ¿pero qué tiene que ver? pero lo Saludos que quiero a decir Simón es Levy. que esa mentira, ¿no? Que de pronto repiten, la utilizan para dañar, y es una mentira. dime, Yo, ¿quién dijo aquí que no tenías visa? yo personalmente, ¿Quién dijo aquí no, que no, no aquí tenías? nadie. O sea, Ah. lo que estoy diciendo es, aquí ha habido colaboradores O sea, tuyos ¿quién? que tienen voz, ¿no? ¿Quién? Es que lo voy a mencionar. No, dime quién, lo voy a porque es que mencionar, no, sí me- lo voy a yo sí mencionar. quisiera saber. Hay uno que se llama Gildo, si no me equivoco. ¿Gildo Barza? En algún comentario, A en ver, algún tweet, en chéquenme algún los X, Gildo, por favor. de hace mucho tiempo. Pero no aquí. Sí, no, aquí no, en sus redes sociales. Ah. Pero lo dije con toda claridad. Ah, ok. ¿no? Que hay colaboradores que No, incluso no. aquí utilizan este espacio para golpear a nuestro Pero movimiento. Gildo no es ¿no? colaborador de la mesa, es un periodista. Sí, y aquí tiene un espacio. A veces cuando Sí, tiene claro. información. Pero no Pero a permanente. ver, Pero- déjenme, pero- déjenme, pero ¿qué tiene que ver déjenme ir Gildo al tema. con Yo todo sé que esto? no A les ver. gusta No, no, lo que no. les voy a No decir. empieces, No, échate un yo sé pedacito que de no les azúcar. no dejas gusta. hablar a nadie, ¿cómo que Déjenme mira el tema? terminar. Bueno, termina A ver. porque necesito ir con Gibran. Termino nada más, ¿no? Es desafortunado que en una mesa discutamos un tema que no es mayoritariamente relevante para las y los mexicanos, porque la mayoría no tiene visa, hay que decirlo. Segundo, ¿no? Y que se ha utilizado para tratar de desacreditar a los integrantes del movimiento, y lo digo por experiencia propia. A mí me han dicho en varias ocasiones que me la han quitado, llevo un año, y hasta pasando a Estados Unidos, tomándome un video, haciendo videos en vivos, siguen con esa narrativa de comunicación. Entonces a mí me parece Y desafortunado. nunca se ha dicho que no tienes visa. Gibran. No sé si agarró 3 turnos o 4. Date, Es tenemos mi tiempo. cumpleaños, acuérdate. Es su Derecho, cumpleaños, derecho de- es su cumpleaños y está ejerciendo plenamente el derecho a ser el centro de atención. Nosotros discutimos sobre gobernadores, sobre Dale, una lo que red pruebe el pastel. criminal, Dale, dale, y pues. sobre la patética carta de López Obrador, y Arturo pone de tema su propia visa. Tú le preguntabas Ese es un buen ejemplo. si tiene visa o tiene residencia, porque lo que sí han acreditado los Atención. medios de A ver, que te comunicación responda. Mansión. es que... ¿Me quieres preguntar todavía? sí, ¿tienes visa o Pero no residencia, tengo por Arturo? qué responderte en Ah, bueno, estatus está bien. migratorio. No, Ok, está bien. adelante, Era- Gibran. No, Era pues sí, un... ahora resulta. No, pues es que tú dijiste lo de la visa. Ni que Ponme vas a rendir papelito, cuentas, que lo ¿cómo dijiste con crees? mucho cariño, ándale. El que empezó a hablar de su visa fue él, como asunto como un público. ejemplo. A ver, Gibran, Y adelante. después no le gustó seguir con eso. Primero decir, querido Arturo, que todas las narrativas son de comunicación. No existen otro tipo de narrativas. Después, que el asunto de la visa no se trata de una cualidad personal, sino de un hecho político de gobernadores que la tenían y a quienes se les ha retirado por imputaciones de crimen organizado. Pero hay señalamientos, ¿no? El hecho No no, hay es, confirmaciones. no hay confirmaciones en el sentido de que la tengan. Me queda claro. Cada Pero uno de el tema esos es que estamos en una señalamientos- mesa de debate Me hablando toca de hablar, señalamientos. Déjame, Gibran, y vengo Estoy de contigo. acuerdo. ¿Toca a mí? Adelante. Sí, sí, adelante. Datos. La orden de aprehensión contra Tony Flores, el diputado del PT de Coahuila, es por abuso sexual infantil. Aquí está, Ah, te sí. las dejo para que veas. Pero bueno, aquí viene cándidamente, Arturito, a hablar de entreguismo. El único presidente, Azuena, en la historia de México que se ha ido a arrodillar a Washington, a apoyar la campaña de la reelección de un presidente de Estados Unidos, es este narco que fue a Washington a decirle a Trump, ve nada más, esta foto, el lenguaje corporal, aplaudiéndole a Trump, y le fue a decir que le agradecía el trato respetuoso a los paisanos mexicanos y que siempre había tratado con respeto la soberanía nacional. Déjame leerte unos par de frases de este mentecato, Después de que ¿no? nos estuvo madreando. Sumiso, entregado, como nunca nadie en la historia de México, y que ahora viene a querer pontificar de soberanía. Su carta del 23 de julio del 24, cito, me inspira confianza el haber sabido de mi amigo Trump como candidato y haberlo tratado después como presidente. Me consta que en su papel como gobernante fue partidario del TEMEC y lo más importante, que siempre fue respetuoso de la soberanía de nuestra nación y cuidados de la amistad. Este presidente que metía a los mexicanos en jaulas, que separaba a los niños de sus familias, las dejaba separados. Postdata de la carta del narco López Obrador a Trump de esa fecha. Postdata, por favor amigo, no me ande mandando a la chingada antes de tiempo. Aunque se ría
y siempre le parezca extraño, ahí le va de nuevo tu abrazo. Bien, dice Gibran. Ese narco sabe que vienen por él. Es tu columna de hoy. Todo el amor de Rocha es porque Rocha era el maletero del narco en la campaña de él y muy probablemente en otra campaña más reciente. Oye, y si Rocha va a las cortes y habla, y si los testimonios de las sentencias del Mayo y los Chapos confirman el dinero de las campañas del 2006, 18 y quizá 24, este señor es el que está detrás del pruebas. Él sabe que no hay manera. La entrevista que te acaban de dar de Enrique Díaz, que fue el primero antes que Gerardo Media, todas las maletas del narco conducen a Palenque. Todos los juicios de Estados Unidos conducen a Palenque. Y este señor le está reventando. Yo empezaré por decir que es muy desafortunado, Azucena, ver a una oposición que ya no gana en las urnas, y me refiero al PRI, al PAN, incluso a Movimiento Ciudadano, que no tiene un proyecto de nación, que no dio resultados cuando gobernaron, y que tienen que acudir a un claro cabildeo en lugares extranjeros para tratar de recuperar lo que ya no logran recuperar en nuestro país. Y lo tengo que decir con toda claridad, ¿no? Cuando un mexicano ganaba 2.650 pesos en 2018, que fue el último año de Enrique Peña Nieto, y hoy gana casi 10,000 pesos, ¿no? En 2026, es decir, su poder adquisitivo crece un 154% en términos reales, pues le cambia la vida. Cuando una mexicana y un mexicano recibe una pensión para adultos mayores, las mexicanas de 60 años y los mexicanos de 65 años, que le han dado ya su vida a este país, y que antes, si tú les preguntas, oye, ¿recibías algo con Peña Nieto, con Fox? Bueno, con Fox por supuesto que no, dice que eran unos huevones los que recibían pensiones, y lo acaba de reiterar en tu programa hace unos días. Le preguntas a cualquiera, te dicen que no, que las pensiones llegaron con el gobierno de la transformación. De hecho, vamos a llegar a 43 millones de mexicanas y mexicanos que entregan transferencias directas. Eso es una falacia absoluta. Cuando tú te das cuenta que tenemos hoy el promedio de salario más alto histórico. Pero está bien, eso histórico, está bien. no, es que, Y la es que, presidenta es que ha déjenme, hecho eso bien. no solo la presidenta, el gobierno de la transformación. Llevamos 7 años nada más gobernando, ¿eh? O sea, cuando tuvimos el pico del poder adquisitivo más importante de la historia fue en 1978. La última vez que alcanzaba para 2.5 canastas Pero eso no básicas. excluye los señalamientos contra los eso no gobernadores. me queda clarísimo. Pero el tema es que aquí en nuestro país, ¿no? La soberanía, y es un tema constitucional, reside en el pueblo de México. El pueblo decide quién lo gobierna y quién no lo gobierna. ¿Y si lo hacemos así, déjenme terminar, o no? ¿no? Porque hay quien está tan confundido que invita a diputadas españolas, Porque ¿no? viste a Dorin. que inician sus participaciones, ¿no? Porque le aplaudieron a Cayetano, una diputada que vino y que inició su discurso diciendo esto, y trajeron a Díaz de Ayuso, ahí estuvo él, por cierto. Inició diciendo, vengo a defender la soberanía de los mexicanos. Así inició su discurso, ¿eh? Oye, la soberanía de los mexicanos no la defiende un extranjero. Entiendo que para ustedes estén tan perdidos en esa lógica que tengan que recurrir, como históricamente lo han hecho, a los extranjeros. Pero aquí hay mucho pueblo, Azucena. Y hablé nada más ahorita de 3 resultados de por qué la soberanía y el pueblo quiere a este muy... Ay, es que Trump y la soberanía. No, eso es la mejor prueba de que la soberanía es respetarse, no metiéndose a la cama con el narco. ¿Cómo pueden hablar de soberanía si se van a entregar de rodillas? Calderón fue al State of the Union versión mexicana una vez al Congreso de Estados Unidos a hablar en contra del tráfico de armas. Calderón fue un presidente que iba a Washington a reclamarles la venta de armas, que es lo que hemos conseguido con Ebrard. Esa es la enorme diferencia. El PAN defendiendo a los mexicanos y estos yéndose a arrodillar. Y como bien dice Gibran, como ya siente un váguido este narco, pues entonces, ay amigo, acuérdate de viejos tiempos. Me recordó esta caricatura de cuando yo era joven, ya pasó tiempo, de los Thundercats de Munra, que espíritus del mal, ¿no? Convocando a los espíritus del mal para que este cuerpo decadente pudiera salir de su exilio en la chingada. Gibran. Bueno, y a mí yo lo lamento mucho. Como ¿Sí veías tú Thundercats Munra, el inmortal? No, está muy joven Gibran. yo soy un poco más joven. Todavía está en los 30. Bueno, pero los cincuentones sí vimos a Munra, el inmortal. Para mí es muy fuerte ver a López Obrador así. Tú sabes que yo fui un ferviente López Obradorista. Sí. Yo me ilusioné en la campaña de 2000 viendo un spot que decía, quiere, protege y defiende a la gente. Una estrategia organizada desde hace mucho tiempo ya, que ha venido tratando de construir una narrativa de que nuestro gobierno es un narcogobierno. De hecho, lo hicieron desde la campaña de Xóchitl Gálvez. Las granjas de bots, que son muchas las que tienen ellos, trabajan con varios, digamos, estrategas electorales, con Agustín Antonetti, con el propio sobrino o primo de Salinas Pliego a través de Atlas Network, con Javier Negré, que es el director de La Derecha Diario, que es un español condenado por falsificar información. Y si ustedes revisan, existe Medón y existen todos estos personajes que han estado presentes en elecciones como la de Milei, que han estado presentes en elecciones como la de Bolsonaro, que estuvieron presentes en Venezuela y que hoy abiertamente lo han dicho en una entrevista en la CIPAC, donde estuvo Dorin, por cierto, y Cabeza de Vaca, tu amigo, perdón, ¿no? Ahí estuvieron ellos y varios panistas, Raúl Torres, si no me equivoco, Y también. el grande que gana elecciones, ¿no? Ahí estuvieron presentes, ¿no? En el CIPAC, que es el foro más conservador, ¿no?
organizan desde hace mucho tiempo esta estrategia, ¿no? Porque no les gustan los gobiernos progresistas. Cuando la presidenta dice ultraderecha internacional y la ultraderecha mexicana, que es a donde se ha movido ahora el Partido Acción Nacional, hacia la ultraderecha, está hablando de que quieren regresar a los privilegios que tenían ellos antes. Ellos perciben la política desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de favorecer a los grandes capitales. De hecho, así está formada la estructura hoy de gobierno de Estados Unidos. No me digan que Donald Trump no viene del sector empresarial. Quienes lo acompañan, los personajes más ricos del mundo, no solamente de Estados Unidos. Y en México la política pública que tenemos hoy va dirigida a beneficiar a los que menos tienen. Eso es. O sea, un gobierno progresista lo que busca es efectivamente reducir la desigualdad, las enormes brechas de desigualdad que el modelo neoliberal nos heredó. Es una realidad, que se agotó, que no funcionó. Bueno, estos dos modelos chocan, evidentemente, ¿no? Porque el capital piensa que el recurso es ilimitado. Y en esa lógica, la estrategia es cómo regionalizo, cómo en México obtengo los recursos naturales que eventualmente me habían cedido a través de las reformas la derecha, y hoy... ¿Y tú crees que todo esto de Rochamoya, Durazo, tal, es parte me parece de esa que estrategia? me parece que levanta muchas suspicacias. Te voy a decir por qué. Y lo voy a decir. Yo nunca he defendido en esta mesa, y nunca lo voy a hacer a un delincuente, del partido que sea, ¿no? Ojo, Pero sí me parece que cuando empiezas a analizar el tema y dices, oye, solicitaron una detención con fines de extradición de un gobernador en turno, de un senador en turno, de un presidente municipal en turno, otros 7 personajes, y el juez federal del Distrito del Sur de Nueva York efectivamente no ha enviado a través de la Cancillería las pruebas que se le están pidiendo. O sea, nada más envió, digamos, el documento Que donde todavía haces no la sabes el acusación. caso, ¿no? Y ese documento donde se hace la acusación, ¿no? Efectivamente está acompañado de señalamientos. Señalamientos que, por cierto, las pruebas que arrojan son documentos hechos a mano, ¿no? Ojo, no estoy defendiendo. Con la conspiración para transferir recursos de la delincuencia organizada e incluso para asesinar. Es un despropósito absoluto que lo que quiere es nada más enredar las cosas. Y yo me pregunto si alguien enredará todavía a Arturo. Solamente a los que quieran creer en Morena ciegamente, porque no se trata de narrativas. Qué hueva hablar de consultores políticos que diseñan tal y tal estrategia. ¿Qué hueva para ti? Sí, a ti te encanta, hombre, a mí me gusta hablar de los problemas de los mexicanos. Pues es un problema para los mexicanos tener injerencia. El tema no es la forma en que se comunica. El tema es Américo Villarreal. El PRI y el PAN han hecho una labor relevante desde hace un tiempo de cabildeo. ¿Con quién? Con congresistas, con senadores, con agencias de investigación, ¿no? Buscando ciertamente que lo que no logran en las urnas se logra a través de acciones de gobierno como las que estamos viviendo. Por eso me parece relevantísimo ver quién es quién en este momento. O sea, este es el momento de cerrar filas con nuestro país. A ver, ¿quién es quién? Este es el momento de cerrar filas con nuestro país. O te alías con las agencias extranjeras como el PAN y Maru Campos, que orgullosamente porta una camisa que significa yo con la traidora a la patria. Con visa y con sin la traidora, cola que le pisen, yo con la traidora a la durmiendo a patria. pierna suelta Y todas las noches. Y concluyo con esto, ¿no? ¿Qué hacen estos gobernadores del PAN? Lo que hacen es, son muy corruptos, efectivamente se vinculan con el crimen organizado, pero acaban siendo informantes de agencias extranjeras. Y con eso llegan a negociar inmunidad. Ese es el caso de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca es un delincuente en México. Tiene ficha roja en México. Lo persigue la justicia en México. ¿Por qué no se le detiene en Estados Unidos? Porque el señor, además de ser ciudadano norteamericano y que violó la ley para ser gobernador, hizo un pacto con las agencias extranjeras No es el caso de Durazo y ni es de un Américo. informante de las autoridades extranjeras Ok. que negoció en su momento No es el inmunidad. caso de Durazo ni de Américo. No Es un ejemplo que pongo Pero sobre no la es el mesa. caso. Este. Pero lo de Durazo y Américo son señalamientos. No, Dame sí, la prueba te otra vez. pregunto, te pregunto. Es que volvemos otra vez al ridículo de estar hablando A ver. de cosas que son señalamientos. Punto. Federico, decías, traías información de Ricardo Mejía Verdeja, diputado del PT, respecto a que había perdido su visa. No, información publicada. A ver, Zócalo. yo lo que Él decía lo dijo. en Zócalo y en Aquí lo dijo. Telesaltillo. Sí. Que lo sostenga. No, a ver. ¿Yo qué dije? ¿Qué- Lo vuelvo Que a lo decir. sostenga, Que- porque ya va a entrar Ricardo No y ya se lo está interrumpa, rogando. no, a ver, si yo debato con Ricardo en la tribuna, no tengo problema. A ver, ¿qué Federico dijo? mostró que 2 medios habían informado que le retiraron la visa a Mejía Verdeja. Se lo vamos a preguntar directamente. Y yo dije una cosa, nada más para poner contexto, que no se había mandado por Ricardo Mejía Verdeja ayer una nota aclaratoria de exacto. réplica a los medios Correcto. y que hasta donde tengo información, él no había desmentido esa información Bueno. en sus redes sociales. Eso fue lo que yo dije, Pues Arturito. Va a Vamos a responder ver. acá. Gracias, diputado. Ahí lo tienen, amigos. Esta pobre oposición del PAN darle demasiada credibilidad a las acusaciones de los Estados Unidos y que las utiliza para presionar a la Cuarta Transformación es manera de exhibirse como personajes que ya están en decadencia. Azucena Oresti siempre ha sido una opositora vestida de periodista, con una postura, con narrativas llenas de mentiras, como aquí la exhibe el diputado Arturo Ávila.
las deficiencias de estrategias que está llevando a cabo el Partido de Acción Nacional, así como la misma del PRI, es tener y pedir injerencias, porque aquí en México, amigos y amigas, estos opositores no ganan en las urnas y quieren ganar en las maneras sucias con politiquería barata. ¿Ustedes qué piensan, amigos y amigas? Mándenme sus comentarios, yo aquí los leo. Gracias por su poderoso like, gracias por compartir la nota y también los invito a se suscriban a su canal de Guión Política. Yo soy su amigo Francis, nos vemos pronto. Adiós.